Dios no es impasible al dolor. Lo que ocurre es que a veces hemos incidido en la omnipotencia de Dios pensando que Dios puede hacer todo. Y yo siempre suelo decir que esta mesa redonda que tenemos delante de estas pantallas, Dios no la puede hacer la cuadrada porque es contradictorio y en Dios no hay contradicción. Entonces a Dios le hemos querido pedir contradicciones. La felicidad lleva consigo dolor. Una madre es feliz cuando su criatura ha nacido, pero eso no impide a que el parto sea doloroso, que es ser feliz, ser escuchado, ser acompañado y tener capacidad de estar abiertos. Hace poco vi un vídeo de un niño que le preguntaba al Papa: mi padre es ateo y ha muerto, ¿él irá al cielo? No hay duda, al cielo se va por muchos caminos, no solamente a través del camino de la Iglesia. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo al franciscano Severino, oriundo de Cantabria, pero regenta una parroquia aquí en Granada. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Severino, es: ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias por invitarme a este foro, a este encuentro, en esta comunidad franciscana y en esta ciudad de la Alhambra. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en distintas áreas y misiones en función de las necesidades del pueblo de Dios. Severino, yo no tengo muy claro cuál es la diferencia entre un franciscano, un salesiano y un jesuita, por ejemplo. ¿Me puedes explicar en qué se diferencia un franciscano de las demás ramas, por favor? Bien, todos formamos, en cualquier caso, un cuerpo con muchos miembros. Uno de los miembros de ese cuerpo es la espiritualidad franciscana, que como bien sabes procede del siglo XIII, somos ya muy veteranos, muy viejos, una larga tradición. Y el franciscanismo lo que hace es adherirse al seguimiento de Jesús a través de la experiencia de Francisco y Clara, dos testigos muy cualificados que a lo largo de la historia han marcado un hito, sobre todo en la espiritualidad, y sobre todo en la construcción también de la paz, de la ecología, de la reconciliación y de la fraternidad. Franciscano es un modo de vivir la vida cristiana desde la espiritualidad de San Francisco, el hermano jesuita lo hace desde San Ignacio de Loyola, las carmelitas de Santa Teresa, y así distintas espiritualidades que luego todas juntas formamos un cuerpo. Yo digo que los carismas en la Iglesia no pelean, todos suman. Ujú. ¿Y cómo es ese modo de vida franciscano? Pues como dice la palabra, un modo de vida muy sencillo. Francisco es de Asís, muy pequeño, se considera menor, el último. De hecho, nuestra espiritualidad nos llamamos hermanos menores. Detrás del menor no hay ninguno, somos los últimos. Muy vinculado a la ultimidad del mensaje de Jesús. Entonces, el franciscano lo que hace es vivir, sobre todo, desde dos claves, que luego, si procede, podemos profundizar, desde la clave del Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, ¿cómo lo vivimos? En comunidad. Nosotros le llamamos la palabra fraternidad, porque frater significa hermano. O sea, vivimos el Evangelio como hermanos en fraternidad. Y por consiguiente, desde la fraternidad tenemos nuestra misión. Ser hermano es un don de Dios. Antes de hablar de ello, me gustaría que me resolvieras una duda. ¿El Jesús de Nazaret que leemos en los evangelios es un Jesús mitificado? ¿Se ha mitificado a la figura de Jesús de Nazaret? La figura de Jesús de Nazaret es fruto de la experiencia de los primeros testigos que escriben el Evangelio, como bien sabemos, a partir de los años 60. San Marcos quiere decir que desde la muerte de Jesús de Nazaret hasta el primer escrito de Marcos, antes había escrito Pablo, evidentemente hay un momento de la historia donde solamente quedan los testigos de Jesús. Y los testigos de Jesús son los que luego escriben el Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, por un lado sinópticos y por otro lado San Juan. Evidentemente, por eso los testigos manifiestan distintos aspectos que recuerdan la memoria de la vida de Jesús. Evidentemente, en muchos aspectos son coincidentes, como coincide con Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los sinópticos. Pero San Juan, que escribe más tarde, torno al año 100, el discípulo amado de Jesús, que aparece precisamente ahí en la iconografía al lado de María, ese San Juan, pues evidentemente escribe más desde una clave mucho más espiritual, más poética, mucho más en clave de amor. Vale, entonces no era el Jesús tal cual era, sino un Jesús tal cual lo veían los evangelistas, ¿no? Podemos hablar de dos momentos o procesos en el íter, en la vida de Jesús. Una cosa es el Jesús histórico, lo que es Jesús desde su nacimiento hasta su muerte de cruz, llamémoslo esos 33 años de la vida de Jesús.
Ujú, Y evidentemente es el que vivía en Nazaret, entre la gente, hacía la función propia de ser servidor y siervo, después de pasar 30 años en el anonimato, que eso a ujú. veces lo olvidamos. La vida de Jesús es una vida larga en el silencio. Solamente en los años de la vida pública, 33 años, 3 años, es cuando Jesús manifiesta la misión que tiene encomendada. Y por eso el cristiano no cree solamente en el Jesús histórico, sino en el Cristo de la fe. Y el Cristo de la fe es el Cristo de la resurrección que también ha llegado a nosotros a través de los testigos, Ujú. evidentemente. Bueno, de los testigos y de los primeros apóstoles o de María Magdalena, que también encontramos aquí las mujeres en esta iconografía. María Magdalena, la otra María y el centurión. O sea, las mujeres son las que nos han dado, Ujú. gracias a Dios, el testimonio directo de la resurrección. Benditas mujeres. Pues mira, ahora que has mencionado a María Magdalena, te quería hacer esta pregunta más tarde, pero la adelanto. ¿Por qué crees que fue a la primera persona que se le presentó después de resucitar? Yo siempre digo que María Magdalena es la mujer que más veces aparece en el Nuevo Testamento después de la Virgen. A pesar de que María Magdalena se la conoce o se la entiende como esa mujer pecadora que tuvo mucha fragilidad, todos tenemos muchas fragilidades, ella fue precisamente la que descubrió una experiencia inaudita, original, de no sentirse juzgada ni condenada. Mm, María Magdalena es esa mujer a la que el Señor abrazó, olvidando su proceso anterior, todos tenemos un proceso anterior de luz o de cruz, y ella evidentemente la quedó impregnada esa presencia amorosa del amado, nunca mejor dicho, utilizando la terminología de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Entonces, yo creo que María Magdalena es una mujer apasionada con Jesús desde el momento en que descubre su presencia amorosa. Por consiguiente, no hay que quedarse simplemente en el rastro oscuro de su vida, sino evidentemente en su pasión por el amado. De hecho, tengo una amiga que trabaja en esta comunidad, Raquel, que es actriz, y que, bueno, pues quizás con el futuro trabaje algún tema vinculado expresamente en el escenario para el mundo de hoy sobre María Magdalena, una mujer muy significativa, de la que también se ha escrito mucho y distinto. Entonces, ¿por qué crees que se le presentó primero a ella? ¿Por ese pasado que tuvo y cómo se después le dio la vuelta a todo aquello? Yo creo que ella era una mujer buscadora. Cuando a alguien de nosotros se nos muere un ser querido, siempre tenemos la tendencia a buscar los signos, los símbolos, la presencia, sí que en el fondo la imagen. Y ella buscaba a Jesús, aunque fuera de noche, ¿no? Como Ujú, Nicodemo. Porque a veces cuando en nuestra vida no tenemos las cosas así suficientemente claras, seguimos buscando. Y Jesús se hizo el encontradizo, quizás por aquel texto del Evangelio que dice buscad y encontraréis, llamad ujú, y se os abrirá. Esta es una mujer buscadora. Yo creo que los varones tenemos que aprender mucho del papel de la mujer porque hemos de ser buscadores, en el sentido de que somos personas que vivimos en fragilidad, con dudas, con esperanzas, pero también con ilusión. Y luego, por otra parte, quizás se nos quiere manifestar ahí, bueno, su modo de decir, el rostro materno de Dios. mm. Dios es padre, pero Dios es madre, es decir, la dimensión de la feminidad, de la ternura. Quizás la mujer tiene esa dimensión afectiva de la ternura mucho más desarrollada, queramos o no, en general, que los varones, que tendemos a Ujú. ser como más seguros, aunque luego tengamos ciertas inseguridades, ¿no? Dependiendo del cura que pregunto esto, obtengo una respuesta u otra. ¿La resurrección de Jesús fue física, fue carnal o fue espiritual en las personas? Bueno, la resurrección de Jesús, de luego, no fue física. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio de Lucas 24, donde un día los discípulos de Maús iban entristecidos por la ausencia del amado Jesucristo, por el camino iban llorando la ausencia de Jesús. Y en este momento un tercero, el tercero, Jesús, se une a este proyecto de los dos amigos y por el camino iban llorando. Y después de ir caminando bastante trecho, Jesús les habla de la propia experiencia de si no conocen al que ha resucitado. O sea, que ha sido compañero de ellos y no lo Ah, sí. reconocen físicamente, está transfigurado. ¿Y cuándo lo reconocen? Siempre en acción simbólica, lo reconocen al leer la palabra de Dios, por el camino se para en la palabra de Dios y lo reconocen al partir el pan. Luego el símbolo de la palabra y el símbolo del pan partido y repartido es la manifestación del amor de Dios.
Eso es lo que hacemos en la acción simbólica también. Toda la acción simbólica es la unión de dos mitades que juntas forman un cuerpo. Entonces, Jesús es transfigurado. Como transfigurados seremos los que creemos en Dios, porque, como dice también la carta de San Pablo, ni ojo vio, ni corazón humano sabe lo que Dios tiene previsto para nosotros. O sea, que nos conoceremos, pero quizás estando en el sentido más original, siendo más imágenes de Dios. Vale, entonces no entiendo por qué en el credo decimos que creemos en la resurrección de la carne, si realmente no fue como tal. Claro, la carne lo hemos interpretado a veces en el modo muy platónico, ¿no? Incluso los enemigos del alma eran el demonio, Mm, el mundo y la carne. Pero hemos olvidado quizás ese texto tan precioso de Juan en el capítulo primero que hemos cantado abundantemente en esta Navidad, cuando se dice, y la palabra se hizo carne. Carne viene de la palabra griega sars. La palabra griega sars, carne, que es masculina o femenina. Es masculina y femenina. Por consiguiente, cuando la palabra se hizo carne, significa se hizo histórica, se hizo parte de nuestra propia vida. Por consiguiente, en esta propia vida, por eso a mí me gusta mucho hablar más que la palabra se hizo hombre, la palabra se hizo carne, para que nos sintamos incorporados todos más ágilmente en este gran proyecto de Jesús. Entonces, claro, la carne siempre se ha planteado en el modo platónico, la separación del cuerpo y del alma, pero en la teología actual, en la espiritualidad y en el campo de la antropología, el mm. cuerpo es uno y está cargado de esa espiritualidad honda que es lo que nos da el Espíritu del Señor. Por consiguiente, la carne será también transfigurada de otra manera, porque Ujú. evidentemente no hemos ido todavía al cielo, aunque tenemos que hacer algo del cielo en la tierra, no vamos a dejar todo para allá, porque para eso somos imagen de Dios. O sea, ¿el cielo y la tierra existen realmente después de la muerte o es una forma de nombrar un estado o... Pasa el mismo cuestión que estábamos comentando. Yo creo que el cielo y la tierra es un modo de interpretar la realidad, bueno, pues diríamos humana y filosófica, es un modo de hablar. El cielo no sé si está arriba o está abajo. El cielo es un modo de situarse ante Dios, donde descubrimos muchas veces, incluso en nuestras relaciones humanas, con las personas que queremos, eres un cielo. Mm, O a veces decimos, este espacio tan cálido, tan a gusto que estamos, es como si estuviéramos en el cielo. Porque el cielo también es ese deseo humano infinito, en el fondo, de felicidad. Yo, más que hablar de bienestar, porque a veces el bienestar produce mucho malestar, mm, prefería hablar de esa felicidad que es una bienaventuranza, que nunca lo logramos del todo, porque la felicidad es un proyecto, es de esperanza hacia el futuro, pero el futuro tenemos que hacerlo realidad. Es como si hablásemos de la utopía, ¿no? La utopía es lo que está más allá, lo que no alcanza, pero la utopía hay que hacerla utopía, hay que hacerla realidad, porque mm, si no sería algo abstracto, que es el problema que podemos tener cuando nos acercamos a la figura de Jesús resucitado, que tengamos una imagen abstracta, con lo cual cuando hay algo abstracto no entramos en una relación afectiva, emocional, en el fondo una relación interpersonal, como un padre habla con su hijo, un hijo con su padre, cuando las cosas funcionan. En este asunto ujú. hablamos como todo con la voz baja, porque luego la vida humana pues habla de otras realidades. Pero por eso el lenguaje que tenemos los cristianos para relacionarnos es desde el papaíto, desde la familiaridad. Ujú, Eso es una gozada, cuando lo vivimos así. Lo que pasa es que la carne y el demonio ha pesado mucho. Entonces yo creo, incluso el pecado, yo creo que hay que ahondar mucho más en la dimensión de la gracia. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luego vivimos más en la gracia que en el pecado. Lo cual no quiere decir que no notemos nuestras fragilidades, ujú, bueno, si queréis, de dificultad o si queremos, pero tenemos que ahondar mucho más en la gracia, no por nuestros puños, sino por Dios. Y de hecho, este Cristo que estamos contemplando es un Cristo de vida, no es un Cristo de muerte. Todo en él sale desbordante de alegría. ujú. Has mencionado el término felicidad. Yo creo que estamos aquí para ser felices y para cumplir la misión que Dios nos ha dado de entregarnos y ponernos al servicio de los demás y de entregar nuestros dones y de preguntarnos cuáles son nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. ¿Crees que una persona que no es consciente de ello y que no cree en Dios y que no sabe que está siendo amada por Dios puede ser feliz? No solamente puede, sino que debe. Supongo que la aspiración del hombre es a ser feliz.
no como decía Epicuro, que era simplemente a pasar la vida feliz en el sentido de desarrollar todo lo que es meramente humano, olvidando toda la dimensión trascendente y, si quieres, también más profunda del ser humano. Estamos aquí para ser felices y la gloria de Dios es que el hombre viva. Y lo más grande que tenemos en la felicidad es poder vivir, porque a veces podemos estar viviendo, pero nuestra situación personal es de personas que mal vivimos. Ahí tenemos el inmenso mundo de los pobres, de los marginados, de las enfermedades, de los dolores, de las fragilidades, de las depresiones. Bueno, no voy a entrar en ese mundo porque es un mundo oscuro, pero ahí está. Entonces la felicidad yo creo que es un horizonte que a veces la felicidad lleva consigo dolor y lleva consigo también dificultades. Una madre es feliz cuando su criatura ha nacido, pero eso no impide a que el parto sea doloroso, aunque hoy tengamos el parto sin dolor. Entonces, a veces hemos idealizado la palabra felicidad pensando que todo es un espacio como de jauja, bueno, pues de un horizonte, evidentemente, donde no hay llanto ni dolor. El dolor, el llanto, forma parte de la felicidad. Y por eso a veces hay un lema muy bonito: ama hasta que sufras, o ama hasta que llores, ama hasta que tu corazón sangre, porque el corazón sangra de alegría. No en vano, en la propia experiencia de Jesús, sus manos sangran, sus pies sangran, su corazón sangra, porque es el modo de entregar la vida. No en vano también a Jesús se le presenta precisamente como aquel que entrega su vida dando la vida. Por eso Jesús no muere en la cama. Muy bueno. Me ha parecido magistral lo que has dicho de que normalmente asociamos a la felicidad con la ausencia del dolor, porque creo que hay mucha gente buscando esa sensación, ese momento de mm, dejo de sentir, dejar de sentir dolor. ¿Cómo recomiendas a la gente que aprenda a gestionar su dolor? Y te lo pregunto sobre todo para la gente no cristiana, porque los creyentes sí se pueden apoyar en la oración, pero los no creyentes, ¿qué pueden hacer? Estoy leyendo un libro ahora de varios autores que se titula 14 aprendizajes. Uno de los aprendizajes es saber decir que no, pero otro de los aprendizajes es saber aceptar el dolor. Yo en este mundo nuestro que nos ha tocado, el del siglo XXI, yo estoy encantado con el mundo, con estas cosas porque estoy en este mundo, y no es porque me alucine la belleza de este mundo, en este mundo hay mucha fragilidad, pero en este mundo nuestro es donde nosotros tenemos que gestionar la vida. Somos parte de una historia, nos toca esta etapa de la historia. Entonces, en esta realidad hay alegrías y dolores. Y el dolor hay que educarlo y acompañarlo y fortalecerlo desde el comienzo, sin ocultarlo. Y hay que adelantarse al dolor. Es decir, cuando a mí mucha gente me dice, es que me ha acontecido, no sé, un dolor. Ah, tengo yo un hermano fraile que lo han operado ayer del corazón. Bueno, pues estamos en esa situación dolorosa de cómo va a ir la salud. Parece que muy bien. Pero el dolor forma parte de la vida. Y el dolor, evidentemente, cuando se cuida y se cultiva y se añora humanamente, produce una cierta satisfacción. De hecho, para una madre, el hijo dolorido en la cama es el hijo más precioso, aunque sea una realidad, entre comillas, mostrenca. Pero para ella es el hijo de su corazón y de su alma. Ujú. Entonces, lo que aparentemente puede ser feo y chato para la dimensión humana, para la persona que ha vivido la experiencia de entregar al hijo, es lo más precioso que ella ha tenido. Entonces, yo creo que el dolor nos ayuda a purificar, nos ayuda a no creernos tan prepotentes, tan autosuficientes, tan independientes. Y el dolor también tiene un sentido de solidaridad. Mm. Es decir, a mí me lleva a ser solidario, lo que el lenguaje bíblico se llama a ser samaritanos de aquellos que están al borde del camino, porque la tendencia es dar el rodeo. Y de hecho, en los procesos educativos, yo hice filosofía por hobby, a mí no me hablaron del dolor, ni me hablaron generalmente de estos proyectos de felicidad. Nos centraba mucho más en los maestros de la sospecha, en Freud, Nietzsche, bueno, y todos los que realmente creaban o cuestionaban las situaciones de la vida cotidiana. Yo creo que el dolor, aunque sea sufriente, es purificador. Mm. Y el dolor hay que educarlo, como todo. Y la educación supone un proceso de afrontarlo desde la más tierna infancia, no ocultar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes el dolor que puede existir en la familia, porque también ellos lo pueden acompañar a su manera. Y también ellos, evidentemente, tienen que formarse para que cuando lleguen esas situaciones que no las deseamos, podamos afrontarlas. Mm. Tenemos un mundo
muy fracturado, muy dividido. Tenemos millones de hermanos nuestros que sufren, no solamente por las pandemias que tenemos recientemente o por toda la situación del drama del Levante español, sino los que mueren cada día de la hambruna, lo que cada día supone el dolor de la migración. Es decir, hay un mundo de dolor inmenso que a veces no sale en la pantalla de la televisión, sino que se oculta. Entonces, lo que sale en las pantallas de los medios de comunicación son las imágenes hermosas, bellas, para pensar que el mundo es así de bello. Pero detrás siempre hay un problema. Recuerdo cuando fue la Expo 92 de Sevilla, nos colocábamos en el fondo, en el centro de la ciudad, pero en los laterales, antes de entrar, había grandes muros que tapaban toda la marginación, de modo que entrabas como en un túnel por la autovía, que ya estaba hecha, entrábamos a ver los grandes eventos de la ciudad de Sevilla con motivo de la Expo, pero todo el tema del dolor, de la marginación, estaba encubierto. Pero el dolor es necesario afrontarlo por aquello que también dice San Francisco: donde haya tristeza, Francisco de Asís, ponga ya alegría. A nosotros nos corresponde, por consiguiente, aliviar el dolor y no hincar más en el dolor, que es otra tendencia que a veces socialmente podemos hacer, y lo cual no crea comunión, sino que crea división. Decías que el dolor forma parte de la vida y es necesario, y luego mencionabas que el sufrimiento hay demasiado en este mundo y, y que hay mucho más del que debería. Claro, hay mucha gente que dice que no cree en Dios porque si existiera Dios no permitiría el mal. ¿Crees que este argumento tiene razón? Bueno, yo creo que Dios sufre con su Hijo Jesucristo. Dios no es impasible al dolor. Sería cruel que entregando a su Hijo Jesús a la cruz, él impasiblemente estuviera como un espectador viendo cómo su Hijo sufre. Dios se apasiona en la entrega de su Hijo, Dios vive la experiencia del Hijo, Dios acompaña la experiencia del Hijo. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, decía Jesús, y al final Jesús responde: hágase tu voluntad. Y el Padre estaba viviendo la misma experiencia dolorosa. Es decir, si Dios está ausente del dolor, no sería el Dios cristiano, sería un Dios evidentemente tan impasible. Lo que ocurre es que a veces hemos incidido en la omnipotencia de Dios pensando que Dios puede hacer todo. Y yo siempre suelo decir que esta mesa redonda que tenemos delante de estas pantallas, Dios no la puede hacer la cuadrada, porque es contradictorio. Y en Dios no hay contradicción. Entonces a Dios le hemos querido pedir contradicciones. Pero Él mismo, nuestro Dios, confesamos en el credo, que bajó a los infiernos con Jesús, precisamente para sacar de los infiernos todo lo que realmente produce dolor. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierte y viva. Luego, la pasión de Dios no es el dolor, es la vida. Pero evidentemente es imprescindible que cuando haya dolor, que todo lo tenemos en esta sociedad fragmentada y rota, nosotros seamos cuidadores, cultivadores, jardineros, que hagamos posible que nuestra vida se armonice. Por eso, mientras haya dolor en este mundo, tenemos tarea que hacer. Así que manos a la obra. Y en este sentido, nunca podremos jubilarnos, porque la vocación del servicio va impregnada en aquel que vive una experiencia de entrega como la de Jesús. Y luego habría que decir que el que no vive para este servicio no sirve para vivir en cualquier dimensión de la vida. Y por eso a veces tapamos los ojos para no ver. Hace poco vi un vídeo de un niño que le preguntaba al Papa: mi padre es ateo y ha muerto, ¿él irá al cielo? No hay duda, al cielo se va por muchos caminos, no solamente a través del camino de la Iglesia. Hay otros caminos cuando uno obra en conciencia y la conciencia está orientada hacia el bien, que lleva al encuentro con Dios a través de la obra creadora. Estás en una comunidad franciscana, Francisco en el año 1225, estamos celebrando ahora mismo el 8º centenario, estando enfermo de la vista, con muchas dificultades ya físicas. Él muere
un año después, en 1226, compone lo que conocemos más de la espiritualidad franciscana, el Cántico de las Criaturas. Ujú. Loado seas mi Señor, por el hermano Sol, la luna, las estrellas, hermana agua, hermano fuego. A través del fuego, de la luz, de las estrellas, de la obra creadora de las personas, podemos llegar a Dios. Por eso todo hombre bueno, honrado, justo, puede llegar a Dios. Por eso hay un texto precioso que habría que incorporar como proceso deliberador en nuestra vida, que es el capítulo 25 de San Mateo, cuando Jesús dice: ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino? Y dice: cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hiciste. Y el tema es interesante porque ese va a ser el examen del final de la vida. Sabemos las preguntas ya. Es una suerte de nuestra metodología. Sabemos las preguntas que Jesús nos va a hacer y ojalá seamos capaces de dar la respuesta. No nos va a decir cuántas misas has celebrado, ni cuántos rosarios has rezado, ni cuántos jubileos has hecho, que son mediaciones importantes, sino cuándo diste de comer al hambriento y cuándo fuiste capaz de acompañar al sediento y al enfermo y al inmigrante, diríamos hoy, y al deprimido y al drogata y a la mujer de la calle y a la prostituta y a la gente marginada y a los gentes que viven en permanente exilio y los que mueren en las pateras, que no llegan a su lugar de destino. Veamos lo que es nuestra Andalucía, toda la zona de Almería, Granada, Límites, Cádiz, etcétera, toda la frontera, o Algeciras, o Tarifa, los lugares donde, bueno, o lo que es ahora mismo Canarias, ¿no? O sea que, evidentemente, esto es algo que está en el ADN de la persona, ¿no? Esta actitud. Mm. Al principio mencionabas la figura del demonio. Mucha gente se pregunta por qué Dios permite que el príncipe del mundo sea Satanás. ¿Por qué crees que lo hace? Es tan genial nuestro Dios que nos ha dejado siempre en libertad. La libertad nos hace libres, dice el capítulo 8 de San Juan. Es decir, precisamente en la libertad nosotros podemos desarrollarnos, porque si no seríamos marionetas dirigidos por la mano de Dios. Y Dios nos ha creado para que seamos colaboradores de la obra de Dios. En esta colaboración podemos dedicarnos a ser cultivadores, yo decía antes, del paraíso, donde todos podamos disfrutar de la maravilla de que Dios vio que todo era bueno, o bien podemos ser lo contrario, personas que dificultemos o hagamos que las personas no crezcan. Cuando nos apropiamos de ellas, cuando no impartimos la justicia, cuando no somos capaces de defender los derechos fundamentales de la persona. Yo creo que ese es el diablo, que no es que tenga rabo ni orejas, sino que responde a una situación atípica de los seres humanos que nos estamos empobreciendo a cuenta de los más necesitados. ¿Y qué es el diablo? Pues justo esa ausencia de felicidad que todos aspiramos, esa capacidad de no ser felices humanamente porque vivimos atrapados por muchos malestares y por consiguiente yo creo que no habría que pensar tanto en el diablo como que habría que pensar mucho más en la capacidad que tenemos todos de ser corresponsables de todo lo bueno y honesto. Mm. Y por consiguiente, el ídolo, en el fondo es lo contrapuesto a Dios, es aquella figura que nos montamos nosotros y a la que adoramos, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro Dios respecto de otras religiones es un Dios personal al que podemos tutear, que tiene rostro y tiene nombre. Pero no solamente eso, es que lo genial del tema es que no lo podemos comer y que viene a nuestro estómago y que incluso luego va a la letrina, como dice la palabra de Dios. Luego, por eso, ningún Dios tan cercano como nuestro Dios, aunque luego, evidentemente, tendremos que hablar de otra serie de cuestiones, del diálogo interreligioso, etcétera, etcétera. Hace poco un cura jesuita me dijo algo que me dejó impactado porque tenía toda la razón, que la frase de yo soy el camino, la verdad y la vida ha separado mucho. Y sin embargo Jesús vino a abrir, a acoger a todo el mundo. Bueno, concretamente vino a anunciar la buena noticia al pueblo judío, pero luego, como bien dice Pablo, ¿no? Cristo venía para todo el mundo. Y su mensaje, la buena noticia, es para todo el mundo. Claro, ¿qué crees que ha pasado ahí? ¿Realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿El resto de personas que practican religiones distintas no van al cielo? A ver, ya hemos dicho que al cielo
van todos los que estén orientados de su conciencia hacia el bien y que por consiguiente el cielo no es algo que nosotros granjeemos o que ganemos, sino que es una obra gratuita de Dios. Por consiguiente, Dios es gratuito, pero no es superfluo. Entonces, tenemos que distinguir, evidentemente, estas dos dimensiones. Pero la pregunta que me haces, a ver, yo me sitúo quizás en otra óptica. Yo más bien suelo pelear bastante con Antonio Machado, porque se nos ha pegado más, yo creo que culturalmente, porque la secularización o otras situaciones de indiferencia, gnosticismo, la situación filosófica o personal que vivamos en el mundo actual, nos ha llevado evidentemente a pegarnos más a Machado, que yo estoy de acuerdo con él, pero con ciertos límites. En esa frase que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y eso con mucha facilidad nosotros en cualquier tipo de discurso, incluso intelectual, lo pondríamos como nota a pie de página para decir que queremos fundamentarnos en la literatura más señera, ¿no? Yo digo al señor Machado que caminante si hay camino. Entenderme bien lo que entiéndeme bien lo que quiero decir con esto. No es que no tengamos que trabajar en el camino, se hace camino al andar, pero no estamos descaminados, tenemos camino porque Jesús ya hace mucho tiempo nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y evidentemente es muy importante que andemos en camino, porque si no estaremos siempre en terreno pedregoso. Y como Él lo que quiere es que nada se pierda, pues no prefiere que andemos en camino pedregoso, sino que vayamos en un camino donde todos podamos ir juntos y no dispersos. Aunque el camino pueda ser distinto. Si tenemos que subir tú y yo, en este momento, una montaña, pues seguro que tú harás el camino, entre comillas, por utilizar el lenguaje también de San Mateo, de las cabras. Irá muy rápido porque eres joven y tienes los pies ágiles para andar. Yo también lo hacía hace años. Si voy yo contigo, yo voy a hacer otro camino, no voy a hacer el camino recto, yo voy a hacer el camino como las ovejas, te voy a dar vuelta poquito a poco, porque lo importante es que lleguemos a la cima. Unos harán el camino de ir despacio, dando vueltas a modo de circulitos hasta la montaña, otros irán directamente. No se nos dice qué camino hay que escoger, sino lo importante es que lleguemos a la cima, cada uno a su ritmo. Hay otro texto, también respecto de la resurrección, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús y va a decírselo a los apóstoles y se encuentra con Pedro y se encuentra con Juan, y Juan, que era jovencito, pues va el primero y ve el sepulcro abierto y no entra, se queda parado. ¿Y por qué se queda parado? Porque Pedro no había llegado, como era más mayorcito, más abuelito, pues espera a Pedro para que luego Pedro pueda dar testimonio de la resurrección, porque luego va a ser el que va a continuar el proyecto de la Iglesia. ¿Y qué hace Juan? Juan lo que hace es ser testigo de la resurrección, pero deja el paso a su hermano, a su compañero, ¿verdad? Discípulo Pedro, para que entre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los caminos son distintos, pero que al final, como se dice en el lenguaje común, todos los caminos pueden llevar a Roma. Lo peligroso del tema es que queramos uniformar los caminos, pero sabiendo que hay un camino que nos orienta, porque si no, no tendríamos faro, luz, que nos iluminara en la noche. Por eso es muy importante tener el faro que nos ilumine o el camino que nos acompañe, porque si no sería un riesgo de perdernos en tanta encrucijada, ¿no? Aunque luego haya distintos modos de acceder a ese camino. Severino, se habla mucho de que está viendo una vuelta a la ortodoxia. ¿Por qué crees que sucede? Creo que necesitamos mirar la historia de la Iglesia y ver cómo la Iglesia ha incidido a lo largo de los 21 siglos ya más en la ortodoxia que en la ortopraxis. Hemos intentado siempre la Iglesia que seamos fieles a toda la tradición de la Iglesia, a los padres de la Iglesia, al catecismo de la Iglesia católica, al derecho canónico, la teología fundamental, en el fondo todo lo que creemos. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre la ortodoxia, lo que pensamos, lo que en nuestra vida fundamentamos, está en conexión con la ortopraxis, con la práctica de lo que vivimos. Entonces necesitamos mucho más aunar lo que pensamos con lo que vivimos, para que haya
coherencia. En el fondo, en nuestra vida se nos va a juzgar más por la ortopraxis que por la ortodoxia. De hecho, la inmensa mayoría de las personas cristianas tienen muy poca formación religiosa. Ujú, En cambio, son personas que viven lo cotidiano de Dios con los, diríamos, con los elementos sencillos con los que sostienen su pequeña cotidianidad. Entonces, yo creo que la Iglesia mira con un ojo muy certero lo que es la ortodoxia, pero a veces la ortopraxis cojea. Y yo creo que necesitamos, yo me he dedicado toda mi vida, diríamos, a la ortopraxis, que es la pastoral, el poner en práctica, el aplicar ujú, la ortodoxia a la ortopraxis. Es decir, por ejemplo, yo creo en Dios. Bien, ¿en qué Dios creemos y cómo aplicamos ese Dios en el que creemos a la vida cotidiana? ¿Qué mediaciones utilizamos para acceder a Dios? Entonces yo tengo que buscar mediaciones, instrumentos que me ayuden a llegar a Dios. Así, las grandes acciones que la Iglesia ortopraxis vive es la caridad. vale, Vivimos el amor de Dios, ortodoxia, el agape, a través de la ortopraxis, de la aplicación al amor humano. Si no hay amor humano, si no hay amor a los demás, puede ser que hagamos una trampa en el lenguaje, que tengamos una buena ortodoxia, pero una mala ortopraxis. Y hay que incorporar la ortodoxia y la ortopraxis para que en el fondo armonicemos el cuerpo y el alma, la vida y la muerte, el ser y el hacer. Podemos caer en un extremo o ujú, en otro. Pero en cualquier caso, te indicaba hace un momento que al final de la vida se nos va a examinar del amor, hecho vida, hecho realidad. Por eso también el lenguaje de los primeros cristianos, de lo que hemos visto, de lo que hemos visto, de lo que ujú. hemos oído, damos testimonio. Por eso a veces necesitamos también ser capaces de buscar mediaciones prácticas cotidianas del Ujú. pastor que cuida a sus ovejas y a cada una la llama por su nombre. Y esta función del cuidado, de la ética del cuidado, nos va a llevar a fundamentar bien lo que es nuestro propio devenir cristiano. Vale, pero entonces, ¿por qué estás viendo como una vuelta a la ortodoxia? En el fondo da más seguridad. La ortodoxia da más seguridad porque en el fondo tú tienes los principios como bien asentados. La pregunta es, cuando yo digo Dios, ¿tú qué hueles? Todo. O todos qué olemos. Es decir, puede ser cuando yo digo Dios, lo que en mi fuero interno yo oigo otra cosa. ¿Por qué? Porque puedo estar teniendo a Dios o a Jesucristo o los mandamientos o los sacramentos en mi lenguaje habitual, pero luego cuando tengo que dar testimonio de aquello que creo, pues tengo muchas dificultades. Entonces, ¿qué ocurre? Eso da mucha seguridad y por eso también crea a veces una dificultad de una apertura mucho más amplia, ¿no? Precisamente de descubrir que fuera de la Iglesia, la ortodoxia, puede haber salvación, como dijo Vaticano II, a través de las mediaciones, porque tantos hermanos tampoco han tenido la suerte de tener un regalo como el de la Iglesia que nos ha regalado a Jesús. Tantas comunidades, yo soy de un pueblo de Cantabria que tiene ahora mismo 9 personas, y hasta que yo no vaya en verano, en el mes de agosto, a descansar, porque yo de allí no me muevo en el mes de agosto, no hay celebraciones de la Eucaristía. Y en los pueblos de alrededor, que son 52 pueblos de un valle de Valderredible que tiene 1000 habitantes, muchos de los pueblos nunca van a tener Eucaristía en todo el año. ¿Qué ocurre? Que los que no tienen Eucaristía en el sacramento no tienen acceso a Dios, o que la Iglesia tendrá que plantearse en el futuro, a través de la ortodoxia, nuevos ministerios para poder servir y acompañar al pueblo de Dios, especialmente a la España vaciada. Es un modo de hablar, o lo que es el tercer mundo, o el cuarto mundo, etcétera, etcétera. Al parecer, mencionabas el futuro por otro lado la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Porque parece ser que cada vez hay menos personas comprometidas con la fe que ven de la iglesia.
y que cada vez se denostan más a la Iglesia. ¿Cuál crees que es su futuro? A ver, yo nunca me planteo el tema de la Iglesia en clave de números. Yo creo que no es cuestión de que seamos más ni menos, sino que vivamos una pasión por el Evangelio. No es cuestión de que tengamos una iglesia masificada, donde hay muchos bautizados y pocos evangelizados. ¿Qué te voy a decir a ti que vienes de Sevilla y acabas de celebrar una magna Mm, en el mes de noviembre? Un poco contradictorio, porque cuando todo el mundo estábamos esperando al niño que naciera y preparando los pañales, mm, pues estábamos celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo en Sevilla. Quiere decir que ahí hay todo un elemento a purificar y a trabajar. ¿A qué voy? A que, bueno, creo que necesitamos mirar ese futuro con esperanza, pero la esperanza cristiana es una esperanza que es activa, no es una esperanza pasiva. Esperanza pasiva es que yo voy a coger el autobús y tengo que esperar a que venga el autobús y no me pongo nervioso, sino que no depende de mí, depende ya del chofer y del autobús. mm, La esperanza activa me pone en camino para yo ser colaborador de una transformación que mm, depende también de mis manos. De ti depende, de mí depende, quién sabe lo que depende de nosotros. Por eso el futuro de la Iglesia es esperanzador, porque la esperanza no defrauda. Si no tuviéramos esa esperanza, ¿qué nos quedaría? Yo creo que muchos días no nos levantaríamos de la cama, pues porque igual no nos entran ganas, porque no tenemos un futuro muy iluminador, pero la esperanza siempre anida en nosotros el deseo, el proyecto de que realmente surja una nueva realidad, mm, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Si hace un momento un muchacho viene a pedirme un billete para ir a Barcelona, pero no tiene dinero, después tiene esperanza que en Barcelona va a encontrar trabajo. Si yo tengo la mediación de poderle ayudar con un billete para que pueda encontrar trabajo, evidentemente significaría que la esperanza es activa, colabora con otra persona para que su esperanza se pueda realizar. Que luego no se realiza, dependerá. ujú, Quiere decir que la esperanza nos mantiene alegres y por eso la esperanza es la niña pequeña mm, de las tres virtudes, de la fe y de la caridad. La esperanza nos pone evidentemente en ese camino de decir, es posible ante lo imposible, ¿no? Porque tenemos a alguien que tira de nosotros y ese alguien que tira de nosotros es lo que tú me comentabas hace un rato, es la espiritualidad, ese dar a la vida alma, sentido, mm, vitalidad. Hay tanta gente que estamos apagados, que estando apagados no podemos iluminar la noche y necesitamos iluminar la noche, un modo de hablar, porque también la noche es tiempo de salvación. ujú, Y si no, preguntárselo especialmente a los jóvenes de tu generación que mm, aprovechan la noche porque no están tan reglados socialmente. Se acaba ya la regla social del día y la noche es tiempo de salir en la libertad, hacer nuestras movidas, llevar nuestras litronas, buscar espacios de estar con amigos. ¿Y qué es la noche? Pues un espacio en el fondo de encuentro y de relación. No es tampoco un espacio tan condenatorio como a veces piensa la gente con nuestra gente joven. Yo creo que mucha gente confunde también libertad con libertinaje y en el mundo de la noche creo que abunda más el libertinaje, pero es mi opinión, ¿eh? Puede estar equivocado. También tengo la opinión y mi percepción es, y soy joven, ¿eh? Que cada vez hay menos jóvenes yendo a la iglesia. No sé qué opinas tú, qué has visto tú en tu iglesia, porque llevas desde los años 80, me comentabas aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cada vez hay menos jóvenes? Sí, la realidad es que tenemos una iglesia muy envejecida, especialmente en Europa. No podemos hablar de modo genérico, porque Mm, mientras aquí estamos muy envejecidos, en África o en América Latina, alguna zona de América Latina o en la India, estamos rejuvenecidos. Por eso cuando una iglesia, mm, diríamos, anda en la noche, otra anda en el día. Pero bueno, centrándonos en Europa y centrándonos en Granada, que es una de las ciudades también, y España, que es una de las zonas más secularizadas en este momento, como fue Francia hace 10 años o anteriormente Alemania, pues ahora estamos en ese proceso en España, luego será Polonia, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué pasa en esta España secularizada? Pues un poco lo que te indicaba antes, que hemos bautizado a todo el mundo como si el bautismo fuese la adhesión a una vida cristiana, pero recibiendo el bautismo del agua, creo que nos falta recibir, lo hemos recibido, pero está incoado sin desarrollar el bautismo del Espíritu. Entonces, una iglesia envejecida, una iglesia que le falta pasión o que le falta la visión profética o que le falta ilusión, no atrae.
y el Evangelio se descubre por atracción. mm, Hay un capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 35, que los discípulos de Juan, Juan dice a los discípulos suyos: he ahí el Cordero de Dios, y los discípulos van tras de él. mm. Y cuando van tras de él, Jesús da vuelta y se les queda mirando y dice: ¿a qué buscáis? Y ellos dicen: a Jesús el Maestro. Y él nos dice: pues mira, yo vivo en el Camino de Ronda 65, vivo en la ciudad de Granada, mi móvil es el siguiente, mi correo electrónico es tal. No, Jesús no da ningún dato de esos que nosotros sabemos dar. Jesús le dice: venid y lo veréis. Y fue tan fuerte el impacto afectivo, emocional, cariñoso de los que buscaban con Jesús, que dice el texto de Juan: fueron, vieron y se quedaron. Y era un momento tan fundante en su vida que señala: eran las 4 de la tarde. Pues igual que nosotros hemos quedado hoy a las 5 de la tarde, ojalá que sea un momento fundante para que podamos llegar a muchas personas por una atracción evangélica. Mm, Entonces, aquí hay un elemento también muy importante: el Evangelio es muy desconocido, no las tradiciones religiosas. mm, El dato de 1,5 millones de personas que han visitado la Magna de Sevilla a través de las hermandades y cofradías indica que evidentemente son muchas las personas que siguen a un Jesús a veces abstracto, teórico, de imaginería, de cultura, de escultura, de belleza, pero evidentemente ahí nos queda meterle pasión y vida evangélica. mm, Porque si el Evangelio no transforma, la religión está configurada por las mediaciones humanas. mm, En cambio, el Evangelio está configurado por el amor gratuito. Y el amor gratuito, evidentemente, es un amor sin medida. Como decía San Agustín, la medida del amor es el amor sin medida. ¿Qué ocurre? Que cuando uno no descubre ese amor, pues estamos todo el día con el metro. Estamos midiendo, estamos juzgando, estamos condenando, mm, y por consiguiente yo creo que el joven de hoy necesita comunidades, personas, espacios donde pueda vivir esa atracción de Jesús, o la atracción por lo menos de lo afectivo, de la mm, acogida, de la escucha, del silencio, del acompañamiento, que eso sí que me parece que todos lo necesitamos, a todos los niveles. mm, Ser escuchados, en el fondo ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Ser escuchado, ser acompañado y tener capacidad de estar abiertos. Eh, Leía hoy un texto precisamente sobre esos 14 aprendizajes, donde a veces el mejor acompañamiento es saber escuchar. Pero ¿qué ocurre? Incluso cuando me preguntan: Sebe, ¿cómo estás? Yo suelo decir: ¿tienes tiempo? Mm, Me explico, porque es que estamos en una sociedad donde estamos tan atrapados de tantas cosas que no tenemos tiempo para el encuentro, para ese encuentro sereno, que a veces es simplemente escuchar. Yo tengo alguna experiencia, no muchas, de estar escuchando a veces una persona 2 horas y media sin decir nada. Y el mejor servicio que se puede hacer es escuchar, mm, sin juzgar, sin condenar, sin preparar la respuesta, pero tampoco hemos sido educados en la escucha. Y tú, que has estudiado en una universidad incluso católica, como hemos estudiado todas nuestras facultades, se nos ha enseñado muchas cosas, pero escuchar el silencio, escuchar la mirada, la capacidad de empatía y simpatía. Yo creo que estamos en una sociedad que no nos deja tiempo, estamos como mm, muy organizados desde fuera, con lo cual la persona por dentro tiene esa necesidad de sentir espacios. La iglesia tiene que ser un espacio abierto donde todos, dice el Papa, todas, todas, todos, todos, todas, todos, todas, todas, todos, podamos entrar. Por eso la iglesia ha de ser una iglesia de puertas abiertas. Nuestro lema de este año en la pastoral es: las puertas abiertas a la esperanza. Abramos las puertas a la esperanza. Precisamente en un mundo de desesperanza necesitamos abrir puertas. No solamente físicas, que también, sino sobre todo puertas interiores. mm. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. En mi experiencia en la universidad ha sido que se le ha dado demasiada importancia
al conocimiento y se le ha dado muy poca al entrenamiento del espíritu y muy poca al entrenamiento de esas habilidades que comentabas de escucha, de empatía. Sí, deberíamos entrenarnos y sobre todo los jóvenes en ello. También mencionabas una cosa que quiero rescatar, que es el hecho de que no hay profundidad hoy en día en las relaciones, ¿no? Porque no tenemos tiempo para los demás. Claro, la gente hoy en día es que pregunta cómo estás porque es una convención social, pero realmente creo, mi opinión es que no le importa a mucha gente cómo estás, no está dispuesta a escucharte, que le cuentes tu vida. ¿Cómo podemos recuperar todos esos valores? Bueno, primero con una actitud interior donde uno está pacificado, porque nadie escucha si no ha sido escuchado, nadie pacifica si no ha sido pacífico y nadie se alegra si en la tristeza no hemos puesto alegría. Es decir, yo creo que necesitamos un silencio interior, que hoy, bueno, pues también lo necesitamos porque no tenemos muchos espacios para ese silencio interior, donde uno escuche su propio yo, su propia persona, su propia interioridad, Mm, su propia necesidad de tener en el corazón en mis manos, mm, y hacerle una limpieza cada día, como nos limpiamos los dientes, por la mañana delante del espejo con nuestro cepillo. Tendríamos que hacer una acción simbólica de tener como un muelle interior que nos sacase el corazón en las manos y yo cada día ujú, le pudiese ir limpiando todo lo que se nos pega para que el corazón tuviera esa capacidad de manifestarse en toda su vitalidad. Entonces, una de las cosas que más se requiere hoy es la escucha. La escucha de la Iglesia no es una escucha interesada, no es simplemente un trabajo psicológico. Yo a veces trabajo en comunión con algunos psicólogos, por algunas dimensiones que se cultivan desde la psicología, se complementan de la espiritualidad, pero necesitamos tener esos espacios gratuitos donde podamos dedicar tiempo a estar, a compartir, a escuchar y sobre todo a ser capaces de mirar desde dentro, sin juicio. Y esto no es fácil encontrarlo por las prisas, ¿no? O lo que mm, antes te comentaba, ¿tienes tiempo? Porque si no tienes tiempo, ¿para qué te voy a decir cómo estás? Pues sí, muy bien, vamos a tomar como una cerveza. Y que la pague que tenga dinero o a través de un Bizum, como nos parezca oportuno. Pero el tema es mm, mucho más hondo. No sí, solamente la escucha supone también acompañamiento, supone estar cerca, supone ponerte en el lugar del otro, empatía sin ser el otro, para tener libertad, para poder decir una palabra si procede, ponerme en el lugar del otro sin ser el otro, porque tú eres tú y yo soy yo. ujú, Pero esta escucha no es fácil porque supone también una interrelación afectiva, una interrelación de silencio interior, como indicábamos antes, pero también de mucha capacidad orante, silenciosa, de búsqueda, de poder acompañar. Compañero es el que come el mismo pan yendo al ritmo de los últimos. Por eso, a veces hay que estar en la escucha, algunas veces delante, empujando, otras veces al lado, compañero de camino, otras veces atrás, para que desde la escucha recojas todo lo que se pierde, mm, porque lo que a nosotros nos corresponde es recoger lo perdido. Lo otro ya funciona bien, ya va por su ritmo. Los grandes de este mundo no necesitan tampoco todo lo que, esto que estamos comentando aquí, ya tienen su propia autonomía. La escucha es una de las cualidades que hoy necesitamos recuperar de modo adecuado. Nuestras celebraciones son muy rápidas, nuestras Eucaristías, los sacramentos, que muchas veces son mentiras, entre comillas, cuando el sacramento ortodoxia no responde con el sacramento de la vida. Es decir, por eso la liturgia es liturgia del mundo en la liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia la llamamos la liturgia del mundo. Y ahí eso, tenemos unas mediaciones para poder escuchar. ujú, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero hay mucho ruido externo, mm, hay mucho ruido también interior y necesitamos para eso pacificarnos. Francisco de Asís decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, mm, para que luego donde haya odio ponga amor, donde haya ofensa ponga perdón, donde haya discordia ponga unión, donde haya error ponga verdad, donde haya duda ponga fe,
donde haya desesperación, poca esperanza. Ese es un proyecto de vida que es ilusionante. Cuando el joven esto lo descubre, nosotros funcionamos hace muchos años con un grupo de jóvenes aproximadamente de unas 250 personas, desde la primera preadolescencia hasta la vida, diríamos, adulta, a los 30, 40 años, donde ya se gestiona uno la vida. Y bueno, también hay ahí cierta pasión comunitaria de fraternidad, porque ese es un elemento configurador interesante. Ante tanta individualidad, el proyecto de la fraternidad. No estamos solos, vivimos juntos. Y en ese estar juntos, en este mismo espacio en el que estamos, nosotros nos ponemos frecuentemente a la escucha, ¿no? Y entre todos nos acompañamos e intentamos también acompañar. Pero hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Quién acompaña al que acompaña? Es decir, que necesitamos acompañar a los sacerdotes, a los obispos, acompañar al Papa, que el Papa ya nos dice muchas veces que oremos por él, y acompañar los márgenes, porque los márgenes siempre huelen mal. Los pobres siempre huelen mal. Y acompañar el dolor, acompañar las pobrezas, resulta más difícil, pero de ahí hay que escuchar. ¿Y qué ocurre? Y acabo esta reflexión que me haces, que nosotros estamos aquí y estamos escuchando silencio. Pero igual en el triunfo puede haber una manifestación por los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué ocurre? Que si yo no salgo de aquí, me puede decir, nada ha habido una manifestación. Y yo yo no he visto ninguna manifestación, he oído. Y no es que no la haya habido, sino que no estoy en el lugar donde está el grito. Y a veces hay gritos que no escuchamos porque no estamos en el lugar adecuado. Entonces, a veces los gritos, para poder escucharlos y acompañarnos, necesitamos estar en el propio lugar. Por eso es necesario traer las bienaventuranzas al oír de Dios, para ser también nuestros bienaventurados. Esa escucha de la que habla requiere una muerte del yo temporal, porque es renuncio a mis deseos, a lo que quiero decir, a lo que quiero pensar, para escuchar a la otra persona. Eso es muy difícil de conseguir y sobre todo de darse cuenta de que tienes que renunciar a ti mismo. O sea, es una entrega total hacia el otro porque pones toda tu atención y todo lo que eres en ese momento en la otra persona. Dime, dime. Pero es muy hermoso. A ver, yo aquí también en mi vida personal hay como un proceso de transformación y de cambio entre muchas cuestiones que se han ido modificando, ¿no? No es igual la imagen que yo tengo hoy de Dios que la que tenía hace 10 años o 20 o en la infancia de mi pueblo o en la época del seminario. Las situaciones nuevas, los retos nuevos del mundo de hoy necesitan respuestas nuevas, ¿no? Mm. Cuando uno se encuentra y va a tocar temas que a veces son poco cuidados en la iglesia o no suficientemente bien tratados, ¿no? O no sabemos muy bien cómo afrontarlos. Cuando uno tiene que afrontar temas como los de la homosexualidad o con los LGTB, o cuando uno tiene que tratar temas como, bueno, pues qué sé yo, temas de la eutanasia o situaciones en nuestra vida donde no sabemos muy bien cómo afrontarlo, yo creo que la primera actitud es saber escuchar. Y ante muchas cuestiones que no tenemos una palabra sólida que decir, es mejor guardar silencio. Y si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, guarda silencio. Cuando yo me pongo en la escucha de algún hermano, tuvimos aquí alguna conferencia de esa índole para poder también iluminar estas situaciones tan comunes en la vida cotidiana, sobre todo el tema de homosexualidad, etcétera. Yo lo que siempre digo, que yo no quiero juzgar, que lo mío no es juzgar ni condenar, que lo mío es acompañar, que lo mío es ponerme a la escucha, que lo mío es ponerme en relación con la persona y que todo lo bueno y honesto que hay en la persona, pues bendito sea Dios, que lo que hay de fragilidad, pues vamos a trabajarlos mutuamente y conjuntamente en todas las áreas, porque también en la vida normalizada tenemos muchas fragilidades que es necesario articular y que no podemos dar un juicio simplemente jurídico, Mm. porque por encima de la ley está la vida. Decía la carta de Santiago estos días en la liturgia de laudes de la mañana, que la misericordia se ríe del juicio y que por encima de la ley está la vida. Mm. Y yo ante estas situaciones que te apunto, muy variopintas y muy comunes hoy, sobre todo en Europa y en España especialmente,
pues tenemos que ir despacio, incorporando, no condenando. Esto es motivo a veces, entre comillas, de discursos televisivos donde se pone a la Iglesia entre la espada y la pared por una situación particular, me estoy imaginando todo este lenguaje que ha habido durante todo este tiempo en las redes sociales, ¿no? Y que hay permanentemente, el tema de la pederastia, etcétera, etcétera. Y estos temas generalmente meten más ruido de lo que habitualmente procede. Sigo diciendo que mete más ruido un árbol que cae en un bosque que un bosque que crece. Igual muchísimos cristianos en la vida cotidiana funcionamos con la más pura naturalidad y cualquier problema que hay se eleva a la máxima potencia, quizás para producir ese desajuste, desarmonía, porque claro, el tema de la religión está muy vinculado al tema social, político, a veces económico. Por eso mi gran proyecto siempre es volver al Evangelio. El proyecto de Francisco de Asís es vivir el Evangelio, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en fraternidad. Y en el Evangelio tenemos un paradigma, un espejo precioso donde mirarnos, como decía Santa Clara, y yo creo que hay que volver al Evangelio, para que desde el Evangelio podamos hacer todo tipo de purificación o podamos mejor discernir lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y evidentemente a ese nivel creo que se nos ha pegado mucho más la religión como ritos, costumbres, tradiciones que el Evangelio. Y volver al Evangelio es volver a la pasión de un Dios como Dios manda en Jesucristo. Severino, antes fuera de cámara me has comentado que decidiste meterte en el seminario con 13 años. Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? ¿Sentiste una llamada? ¿Fue cabezonería? ¿Qué fue? Pues yo diría ni una cosa ni otra. En este pueblo en el que te he comentado que nací, San Andrés de Valdelomar, al sur de Cantabria, mis padres, yo soy el niño de 4, me siento muy contento por ser el niño de la casa. Además tenemos todas las vocaciones, tenemos una hermana Clarisa, la mayor, una hermana casada, Maripaz, y un hermano Javier, cada uno de una manera distinta, soltero. Y bueno, pues el niño pues tiene que ir a estudiar, porque ya acabó la escuela y tendrá que ir a estudiar. Pues ¿dónde va el niño a estudiar? Y mi hermana Clarisa, que estaba en Aguilar de Campoo, ese pueblo de las galletas, muy cerca del pueblo mío, esto es Cantabria y Aguilar de Palencia, estamos a 10 kilómetros, y dice, pues que vaya con los franciscanos a estudiar, pues yo soy Clarisa, si se va con San Francisco, y si cuela el niño y va por ahí, pues tenemos una vocación. Basta. Y entonces, entre los cientos de niños que íbamos al seminario en aquella zona de Castilla, donde había una casa de una fraternidad franciscana de Andalucía que tenía una casa en Cantabria, pues yo me fui a esa casa, San Pantalón de Aras, muy cerca de Laredo y Treto. Allí hicimos el ingreso el primer año y después, como era una casa de Andalucía, nos trasladaban desde Cantabria a Andalucía, en concreto al seminario estructurado ya, después de ese año allí, de la provincia de Jaén, Martos. Entonces en Martos hice todo el estudio hasta el COU. En ese momento yo no sé si tenía vocación o no tenía vocación, éramos 40, quedamos 5, y al llegar al noviciado, en el noviciado hubo un discernimiento, quedamos 3, y de los 3 que quedamos de franciscanos solo estoy yo, porque los demás luego se fueron saliendo. O sea, de 40, 1. Por eso crisis en la vida de la historia de la Iglesia siempre ha habido crisis. Y decimos que este tiempo son tiempos malos. Siempre ha habido tiempos de incertidumbre. En tiempos de San Francisco hubo tiempos de incertidumbre. En el siglo XIX en la Iglesia tuvimos ciertos tiempos de incertidumbre. El Vaticano II fueron tiempos de incertidumbre. Siempre hay tiempos de incertidumbre o noches oscuras. Total, que me vine para Andalucía con el pantalón corto y sin bigote. Bueno, pues aquí me enraicé trabajando de la infancia, de la adolescencia en este pueblo de la Peña de Martos, y de ahí transcurrió ya mi vida a dar un paso hacia adelante. Ya entonces, cuando tuve que decidir el paso ya de lo que es el seminario al proceso ya de incorporarse, pues ya lo pensé un poco, pero vamos, tampoco con una claridad, no, tenía yo ya mis 20 años, pero la claridad era, yo estaba bien, no me encontraba incómodo. Mis padres me decían, niño, ¿estás bien? ¿Quieres seguir? Pues yo de momento sí, pues tira, con mucha libertad. Y así poco a poco fui caminando, hasta que llegué a Granada el año
1975, donde estudié teología hasta el año 80, y ya cuando estaba haciendo tercero, el año 77, 78, yo ya veía que las cosas iban para adelante. Había hecho la profesión temporal, voto castidad y obediencia a la vida franciscana, y bueno, ahí ya me planteé más en serio ya con mis 24 años, me planteé un poco si esto, bueno, pues iba a ser mi proyecto de vida, porque siempre ha habido posibilidades de haber hecho otro tipo de camino, como lo hicieron casi todos nuestros compañeros. O unos porque se fueron, otros porque les fueron, pero en cualquier caso se llenaron también de valores. Gente buena es, que yo me estoy encontrando con ellos, y son gente apenadísima. Y entonces ya, bueno, pues ya clarifiqué bastante la opción más vocacional, con 24 años, 25, y yo de hecho ya me ordené con 27 años de cura, o sea, sabiendo un poco ya bien lo que de franciscano, lo que quería. Primero hice la profesión solemne, después tuve la suerte de que tuve un obispo que vive, creyente, estupendo, profeta de nuestro tiempo, un premio Príncipe de Asturias, que fue obispo de Palencia, Nicolás Castellanos. Si tienes ocasión de leer alguna vez algo de Nicolás Castellanos vas a disfrutar, misionero ahora mismo en Bolivia, es uno de los profetas del siglo XXI, ¿no? Y bueno, él me ordenó sacerdote en el convento de mi hermana, de las Clarisas, para que ella pudiera participar. Y mira por dónde. Yo siempre digo, tengo una hermana monja, un hermano, entre comillas, monjo, fraile. O sea que tenemos un poco ese don de Dios en la familia, que siempre hemos cultivado. Aunque mis padres eran muy sencillos, tenían muy poca formación, gente del campo, dedicada a la agricultura, a la ganadería. Bueno, y esa ha sido nuestra vocación. Nuestros padres no sabían de letras, pero sabían de evangelio. Nos transmitieron a los cuatro el evangelio por ósmosis. Tal es así que tengo a mi hermano Javier, que es sordo, tiene 76 años, y sin saber el lenguaje de signo ni nada, celebra todo el día la Eucaristía sin oír nada. Entonces a mí solo con ver a mi hermano celebrar la Eucaristía sin tener ningún conocimiento de la lengua, ni simplemente esa pasión por Jesús la vive por dentro, el comulga está allí, pero no oye. A pesar del aparato que tiene ahora mismo, es de nacimiento ser sordo. Pues ¿qué quiere decir? Que los cuatro hermanos vivimos la vocación con gusto, y yo siempre suelo decir que no, aquí digo con la gente joven con la que estoy, que yo no soy de esas personas que he tenido dudas de fe. No, a mí la fe me ha ayudado. Yo discuto y peleo muchas cosas también con los demás respecto de Dios y de la Iglesia y de la fe, pero yo como tal, mi vida de fe se va sentando con fragilidad, pero bueno, esto lo he mamado, ¿eh? Es cuestión creo que de contagio. Yo creo que también la vida del Evangelio se hace por contagio, más que por discurso. Los discursos están vacíos muchas veces. Y me comentabas antes que, como has dicho, eres religioso, no eres diocesano. ¿Cuál es la formación que tienen que hacer los franciscanos? Mira, yo te digo la mía en general, ¿no? Pues fíjate tú, yo estuve 7 años de seminario, menor, de 13 hasta los 19 años. Luego me fui a Chipiona a hacer el noviciado, el postulante y noviciado, 2 años, 7 y 2, 9. Luego vine a Granada y estuve 5 años de teología, 9 y 5, 14. Y acabé el año 80, me ordené de cura y fui a estudiar 2 años más a Madrid, teología pastoral. Pues fíjate, he hecho 6 años. Y en el fondo, ese es otro de los problemas, que a veces en la Iglesia queremos dar responsabilidades a personas que no han tenido proceso de maduración ni de formación adecuada. La catequesis, no se puede dar catequesis sin tener una experiencia de Dios, porque te vas a transmitir discurso, teoría, ortodoxia, catecismos, pero si eso no va con la vida, pues recibes el sacramento de la confirmación y nuestros jóvenes se van, porque no han tenido ningún encuentro con el Señor en verdad. O reciben la primera comunión porque es una tradición en la familia, y las familias hoy están rotas, la inmensa mayoría, o muchas, y entonces es el sacramento de la primera comunión y la última. Con lo cual, ¿qué hay que decir? Que hay proceso, que tiene que haber un proceso de transformación, y que no es cuestión de número, es cuestión de empatía y de la fuerza del espíritu, que es nuevo siempre. Y después de más de 40 años siendo sacerdote y regentando 44 exactamente. 44 años, ¿me podrías decir qué es lo que has aprendido que le pueda servir a los que nos estén escuchando? Bueno, pues he aprendido que la fe se vive en comunidad. Nosotros diríamos en fraternidad. La comunidad es un concepto genérico.
todos hablamos de comunidad, a veces sin saber cómo se llama el hermano que está a mi lado, porque tampoco me he interesado mucho por él, pero simplemente coincidimos en un espacio para celebrar sacramentos, pero hemos perdido lo que es la relación personal, de diálogo, de escucha y de participación. Tú que eres parte, pon tu parte. Ujú. Entonces, la comunidad como que su criatura es la fraternidad. Fraterno significa aquel que está con otros hermanos. Y de hecho, en el Padre Nuestro rezamos al Dios que es Padre nuestro de todos, porque somos hermanos, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que ante esta fraternidad, que para mí es muy hermoso, porque es contracultural, en un mundo de individualidad, crear comunidades fraternas es crear espacios de paz y de reconciliación. En una sociedad violenta, agresiva, con tantas guerras abiertas, el que un franciscano viva, franciscano digo desde la espiritualidad, porque tan franciscano soy yo como tu familiar Nacho y Fanny y sus criaturas que están en nuestro entorno, porque viven la espiritualidad franciscana. Es decir, de hecho, también hay más de 1,5 millones de laicos que viven esta espiritualidad franciscana. Entonces, de hecho, el Papa, sabes que también ha tomado el nombre de Francisco de Asís en su pontificado, siendo jesuita. Ah, pues no lo sabía. Pues ha tomado ese nombre quizá porque ha descubierto en Francisco esa opción evangélica. Por eso el Papa Francisco también está visitando casi todas las periferias en sus visitas. No ha visitado los grandes lugares, sino las fronteras existenciales y vitales del mundo de hoy. Y de hecho todas sus exhortaciones y encíclicas llevan nombre de franciscanas. Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, todo en la clave positiva. Rezad por mí, rezad por los pobres. Ese es el tono de Francisco de Asís, que toma Francisco el Papa. Ha sido jesuita, pues ha hecho mucho una orientación en sus escritos de Francisco de Asís. Entonces yo creo que nosotros creamos como modelo existencial, es muy sencillo, vivir el Evangelio en fraternidad. ¿En qué misiones? En todas. Un franciscano puede estar en la universidad y puede estar fregando platos, puede estar en misiones, en cuarto mundo y puede estar a la par siendo, ¿qué te digo yo?, fontanero o albañil. Es Ujú. decir, no hay una vocación específica. O puede estar enseñando clase en un colegio de los que tenemos o trabajando en una comunidad con drogadictos. Es decir, la vocación franciscana es donde está el hermano y donde es necesario transmitir el Evangelio. A veces la transmisión del Evangelio, como hacemos en el norte de África, es desde Fray Ejemplo, porque allí no podemos anunciar el Evangelio. Iríamos rápidamente al martirio, buscaríamos la muerte y eso no está muy recomendado en el Evangelio. La muerte no hay que buscarla. Si viene, la afrontamos, pero no la buscamos en principio. Por consiguiente, vivir el Evangelio en fraternidad, en comunión, pues evidentemente con todos los demás hermanos. Entonces, este gran proyecto, por eso nuestras propias decisiones son muy democráticas respecto a otras espiritualidades, las decisiones de quién gobierna las casas, los provinciales, las personas que gestionan eso, son decisiones comunitarias. Decidimos entre todos un poco lo que queremos hacer. A ese nivel somos un modelo muy democrático en la elección de nuestros propios responsables. No es un modelo que venga de arriba abajo, como es el modelo más de los jesuitas o otro tipo de espiritualidades, sino un modelo de que todos somos hermanos. Y tan hermano puede ser un hermano clérigo, sacerdote, como un hermano que no sea sacerdote. Puede tener también la misma función de servicio. Tan importante es un hermano que está en la portería como un hermano que está en la universidad. Porque luego nuestros bienes, nuestros modos de vivir, todo se tiene en común. La comida en común, la alegría, la economía en común, los dolores en común, las alegrías en común. Y los coches pocos en común. Por eso, evidentemente, con pocos coches podemos vivir. No necesitamos un coche para cada uno, por ejemplo. Eso simplifica mucho la vida. O los mismos espacios, como estás viendo, no necesitamos tantos sillones, sino a veces unas sencillas mantas para poder Totalmente. rezar y poder estar juntos. Ese modelo realmente a nosotros nos está dando pues gozosas vocaciones. Pero atención, entiendo por vocación toda la llamada que Dios nos hace en esta espiritualidad. No entiendo por vocación exclusivamente el ser cura, el ser religioso o el ser monja. Ese es un error. Tú también tienes tu vocación y puedes ser una vocación franciscana o de cualquier espiritualidad. Y luego todas las vocaciones, lo que intentamos es conjugarlas, armonizarlas, ¿no? Vale.
Y como última pregunta, me mencionabas al principio de la entrevista de los dos pilares fundamentales de los franciscanos, que era la caridad, ¿no? La fraternidad y el evangelio. Eso, la fraternidad y el evangelio. ¿Qué significa cada uno? Pues el evangelio es leer a la letra lo que dice Jesús, no las interpretaciones que luego vamos haciendo. Porque a veces Vale. hemos aprendido, ¿qué te digo yo?, más el catecismo o las normas de la iglesia o los ritos de la iglesia que el Santo Evangelio. Entonces el Evangelio es leer la palabra de Dios Ujú. y qué me dice a mí el Evangelio. Vale. Y ya una de lo que a mí dice el Evangelio, yo eso, ¿cómo lo hago factible en mi vida cotidiana? Ajá. Por una parte. Entonces, luego ese es el primer fundamento. La sabia locura del Santo Evangelio. Dice, habrás oído hablar de Pedro Casaldáliga, un famoso obispo que murió recientemente, claretiano español que pasó toda la vida siendo profeta en Nicaragua y en América Latina. Él decía, es un buen poeta también, ha muerto hace muy pocos años, que hay pocos alumnos que tomen en serio la sabia locura del Santo Evangelio. Luego, si todos Ujú. somos alumnos y discípulos y tomamos en serio la locura del Evangelio, tendríamos un precioso proyecto de felicidad. Por no en vano, el mensaje de Jesús, a pesar de todas las fragilidades, se ha mantenido a lo largo de la historia, Mm. que ningún movimiento filosófico ha durado más de 2 siglos o 3. Bien, entonces ese es el Evangelio. Por otra parte, el Evangelio, ¿cómo lo vivo? Pues lo vivo con otros hermanos. ¿Y esos hermanos qué hacen? Pues hacer un proyecto en público ante los demás de vivir con hermanos el Santo Evangelio. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ilumina nuestra vida? El Evangelio. Entonces, nosotros desde el Evangelio intentamos iluminar el mundo y desde el mundo intentamos llevar el mundo al Evangelio. Por eso no solamente oramos para nosotros mismos, sino para los demás. Digo, oramos o celebramos o cantamos o bailamos o hacemos experiencias del cuerpo o del espíritu, de modo que todo se unifique. Por eso somos un cuerpo, somos una fraternidad. La fraternidad, estamos de hermanos menores en el mundo, estamos en 115 países, por ser muy viejos, y por consiguiente estamos funcionando pues también no solamente como clérigos, pues somos una orden laical, no de clérigos, lo que pasa es que luego la Iglesia nos ha introducido dentro del mundo de los clérigos porque nos ha pedido a veces servicios como parroquias, etcétera, que no es propio nuestro, pero si nos lo pide la Iglesia es necesario, aquí estamos, Señor. Ujú. Pero también luego hay, junto a la dimensión masculina, está la dimensión femenina de las clarisas, de las franciscanas que hacen la opción por la vida contemplativa. Creo que en vuestra familia tenéis alguna hermana también contemplativa, que viven pues, dentro de la clausura el espacio de entrega a Dios. Son como las raíces de la Iglesia, que no se las ve, pero sostienen por debajo, ¿no? Son las raíces. Y luego hay todo un movimiento del siglo XIII hasta ahora de Ujú. hermanos laicos que en su vida profesional, de casados o solteros o incluso obispos, Juan XXIII era terciario franciscano. Tenemos en España varios obispos que son terciarios franciscanos, el obispo de Toledo es terciario franciscano. Y bueno, pues que viven esa espiritualidad, siendo obispos, o siendo sacerdotes, o siendo laicos. Y la espiritualidad de San Francisco pega muy bien, es un hombre muy atrayente para el mundo incluso alejado de Dios. Marx decía, preferiría en mi partido tener 12 franciscos que no todo el Partido Comunista. Haría mayor transformación de la realidad. O sea que Francisco yo entiendo que hoy es un puente entre Europa y, bueno, y el mundo en general. Es un puente de comunicación y de reconciliación. Por eso los franciscanos estamos ahora mismo en toda la frontera del Líbano, toda la frontera de Egipto, de Tierra Santa, en tiempo de la guerra. No nos vamos de ahí. Llevamos ahí desde el comienzo del siglo XIII estando cultivando o cuidando los lugares sagrados. Bueno, y ahí estamos intentando ser vehículo de reconciliación y de paz. O sea, vuestra forma, para que me quede claro, vuestra forma de transmitir la espiritualidad y el evangelio a los demás, En fraternidad, la fraternidad, es creando comunidad. creando comunidades. No solamente comunidades de religiosos y religiosas, sino con todos. Entonces, la Iglesia de San Francisco de Granada, ¿qué pretende? Crear comunidades fraternas para poder mejor ser luego semilla y luz y para transformar la realidad, para pasar de la masa, del anonimato, a la concreción, a la relación, al encuentro, a la comunión, para pasar de ser
iglesia anónima a iglesia personal, a iglesia con nombre y apellido, para pasar de ser una iglesia, diríamos, estructurada a una iglesia estructurada en el diálogo y en la comunión. Entonces, ser vehículo de comunión, como en fraternidad. Ven y lo verás. Es decir, ¿cómo vive la fraternidad? Pues vente con nosotros y lo ves. Ya está. Yo no doy más discursos. ¿Qué hacéis? Vente y lo ves. Si te va bien, adelante. Si no te va bien, pues sigue buscando, tranquilo. Y para terminar, ¿qué le dirías a la audiencia? ¿Qué mensaje le dejarías? Bueno, pues el mensaje que les dejaría sería la oración de San Francisco, porque es de una enorme actualidad, porque creo que ilumina mucho la realidad tan pluriforme que nos toca vivir, porque creo que es una oración que orienta, sostiene y alegra la vida, con buen humor. El buen humor es una calderilla del buen amor. Cuando hay buen amor, la letra pequeña es el buen humor. Es muy importante incorporar en nuestra vida el buen humor. Es otra cosa porque seguimos resucitados. Entonces, pues voy a acabar, si te parece, haciendo la oración de la paz de San Francisco, que es una oración anónima del siglo XIX, que no es uno de los textos que escribe Francisco, pero que se le atribuye a Francisco por los elementos que incorpora esa oración. Vale. Y que dice así esta oración. Dice Francisco: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga perdón, donde haya discordia ponga unión y donde haya error ponga verdad, donde haya duda ponga fe y donde haya desesperación ponga esperanza. Y sigue diciendo Francisco: oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar a los demás, en ser comprendido como en comprender a los demás, en ser amado yo como en amar a los demás, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Creo que es una magnífica oración para bendecir al otro y no maldecir. Lo nuestro es bendecir, no nos corresponde otra cosa que ser testigos desde la bendición y la alabanza. Que de hecho aprendí de ti que la bendición venía de bien decir. Exactamente. Como la ternura de Dios, que es otro elemento que a mí me gusta mucho subrayar, porque todos deseamos que sean tiernos con nosotros, la ternura de Dios se manifiesta en la fraternura humana. Entonces la fraternidad debe de ser un espacio de fraternura, ¿no? Vale. Ante un mundo, evidentemente, donde a veces somos, como decía Hobbes, lobos los unos para los otros. Y de ahí tenemos los proyectos de violencia. ¿Cómo vivir, por consiguiente, la ternura de Dios en la fraternura humana? O, en el fondo, crear espacios de fraternura, de cariño, de relación, de encuentro de los sentidos, de lo afectivo, yo creo que es lo más efectivo. Pues muchísimas gracias, Severino, por compartir tu sabiduría y por aceptar la entrevista. Pero si yo me encuentro aquí contigo en la gloria bendita, casi hemos tenido un espacio de cielo aquí entre nosotros. Bien, pues ahora me corresponde a mí, como he hecho voto de pobreza, invitarte a un café, porque así me voy desprendiendo o algo por el estilo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos seguís a través de las redes sociales. Mucho ánimo con tu visión y trabajo. Felicidades. Muchas gracias.